hacer ahora es encontrar algunos de los retratos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y luego vamos a encontrar algunas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí está lo que Jesús les dijo a aquellos que lo desafiaban en cuanto a su autenticidad y su mesianismo. Jesús les miró directo a los ojos y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento en la forma en que lo conocemos hoy. Estaba siendo formado, pero aún no había sido escrito. Cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Ahora, escúcheme bien, por favor. Sin Jesús, el Antiguo Testamento es un libro, primero, de ceremonias inexplicables que no tienen ningún sentido. Segundo, es un libro de profecías no cumplidas. Y tercero, es un libro de estándares inalcanzables. Si usted trata de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo, mi amigo, eso le será imposible. El Antiguo Testamento fue completado más o menos unos 400 años antes de que Jesucristo naciera. Y los judíos de ese tiempo habían dividido el Antiguo Testamento en 3 categorías: la ley, los profetas y las Escrituras. ¿Lo comprendió? La ley, los profetas y las Escrituras. Esas eran las 3 categorías en que estaba dividido el Antiguo Testamento. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Jesús, después de su resurrección, está en el camino hacia Emaús. Por ese mismo camino iban 2 discípulos tristes que no entendían todo lo que había pasado. Jesús camina junto a ellos, y ellos no lo reconocen resucitado. O a lo mejor Jesús no se les reveló de inmediato porque quería enseñarles una lección. Ahora sí leamos Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahora ponga atención a lo siguiente: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note que aquí se llama salmos lo que yo hace unos instantes llamé escrituras. Los judíos tomaron el libro de los salmos y todo lo que sigue y lo llamaron las escrituras. Y luego la Biblia dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ahora, ¿cómo ellos iban a comprender las Escrituras? Las iban a comprender encontrando en las Escrituras todas las cosas que se referían a Él. En la ley, en los profetas, en los salmos o los escritos, en todas estas cosas que se referían a Él. La ley es básicamente los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, o 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego los profetas. Usted sabe quiénes fueron los profetas, terminando con los salmos o los escritos. Los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. La teocracia es el gobierno de Dios. Teos significa Dios. Dios gobernaba y ellos no tenían un rey hasta cuando pidieron que querían tener un rey. Dios les dio a Saúl y luego una sucesión de reyes. Así que los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. En la teocracia y en la monarquía hay 3 tipos de personas que eran ungidas o cristianizadas. Cristo significa el ungido. Se ungía a los profetas. Si un hombre iba a ser profeta en Israel, era ungido. Se ungía a los sacerdotes. Si un hombre iba a servir como sacerdote, tenía que ser ungido. Se ungía a los reyes. Si un hombre iba a ser rey sobre Israel, debía ser ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Los profetas, los sacerdotes y los reyes.
Ahora usted va a descubrir que el Señor Jesucristo estaba tipificado en todos los profetas, los sacerdotes y los reyes, porque ¿quién es el Señor Jesucristo? Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Toda la historia del Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de lo profetizado. Por ejemplo, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús como el profeta predicando acerca del reino de Dios. En los Hechos y en las Epístolas, vemos a Jesús como el sacerdote ascendido, intercediendo por la gente de Dios. Y en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús como el rey que retorna, que regresa para gobernar y reinar. Usted puede ver que todos los retratos de Jesús en el Antiguo Testamento como profeta, sacerdote y rey hallan cabal cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde vemos a Jesús como profeta, sacerdote y rey. En cualquier lugar del Antiguo Testamento usted podrá encontrar retratos de Jesús. Voy a mencionar algunos de estos, y algunos serán un enigma para usted. No puede entenderlos. Pero vamos a pensar en ellos por unos momentos. Va a encontrar a Jesús como el segundo Adán, porque el primer Adán profetizó de él. Jesús es un profeta como Moisés, porque Moisés es una simbología de él. Jesús es un sacerdote como Aarón y Melquisedec, porque ellos fueron prefiguras de él. Jesús es un campeón como Josué, cuyo nombre literalmente significa Jesús, y él es la contraparte de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la ofrenda de Isaac en el monte Moria, en donde Jesús literalmente murió. Jesús es rey como David. Jesús es un sabio consejero como Salomón. Jesús es un amado, rechazado y exaltado hijo, proveedor de alimento para todo el mundo, como José. Jesús es retratado en el arca del pacto. Jesús es el sacrificio sobre el altar de bronce en el tabernáculo, en el templo. Jesús es el trono de la misericordia en el santuario donde habitaba la gloria de Dios. Jesús es el agua que brotó de la roca. Jesús es el maná que cayó del cielo. Jesús es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el macho cabrío que lleva en sí los pecados de la gente. Jesús es el león de Judá y el buen pastor. Jesús es la raíz que brota de tierra seca, nacido de una virgen. Jesús es la vid verdadera. Jesús es aquel que, aún desfigurado y sin atractivo, es digno de ser amado. En la totalidad del Antiguo Testamento, ¿quién es Él? Su nombre es Jesús. Lo repito, mi amigo, el Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo sería como un camino que no conduce a ninguna parte. Y sin embargo, cuando usted mira la Biblia, descubrirá y verá a Jesucristo por todas partes, como profeta, como sacerdote y como rey. Un artista tomó la Constitución de los Estados Unidos y pintó cada una de sus letras muy cuidadosamente, sombreando cada letra con diferentes tonalidades. De cerca, usted puede leer la Constitución, pero si retrocede un poco, descubrirá que las letras sombreadas por el artista revelan el retrato de George Washington. Algo semejante encontramos en el Antiguo Testamento. De cerca vemos leyes y ceremonias, prácticas y tipologías, pero al retroceder un poco, descubrimos a Jesús, el Hijo de Dios. Usted ve a Jesús en el Antiguo Testamento, ve retratos de Jesús en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, usted verá profecías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron el Antiguo Testamento fueron llamados profetas. Y las profecías cumplidas son las grandes pruebas de la deidad de Jesucristo. Dios comenzó a preparar al mundo para la venida de Jesús
con más de 300 profecías referentes a él. 300 profecías en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no puede haber ningún error en que Jesús es el Mesías. La ley de probabilidades matemáticas hace totalmente imposible que Jesús no sea el Mesías, o que cualquier otro pueda reclamar ser el Mesías de acuerdo a la ley de probabilidades. Ahora, esta ley de probabilidades no es una ley abstracta. Aquellos de ustedes que tienen pólizas de seguridad o seguro de vida, ese seguro de vida está basado en la ley de probabilidades. La gente en el negocio de los seguros se basa en la ley de probabilidades matemáticas. Por ejemplo, ellos asegurarán a un hombre saludable de 30 años por una módica suma de, digamos, $50 mensuales, y asegurarán su vida por $1,000,000. Eso quiere decir que si él muere, la aseguradora pagará a quien le sobreviva $1,000,000, aunque él haya estado pagando solo $50 al mes. ¿Es porque a la aseguradora le gusta regalar el dinero? No, de ninguna manera. Ellos saben con exactitud cuál es la ley de probabilidades de que este hombre muera durante sus años 30. Y saben que en este negocio van a hacer dinero. Arriesgan billones. Billones de dólares en lo que llamamos probabilidad matemática. La siguiente ilustración la he usado antes, pero viene tan al caso que debo usarla nuevamente para mostrarle cómo trabaja la ley de probabilidades matemáticas. Tengo un querido hijo que vive en España. Es un misionero allá, y es un verdadero hombre de Dios. Mi esposa y yo amamos a nuestro hijo David, a su esposa Kelly, y a Jonathan y a Esteban. Los amamos con todo nuestro corazón. Les amamos tanto que deberían ver nuestro gasto telefónico. Ahora, suponga que quiero llamar a David allá en España. ¿Cree que puedo levantar el teléfono y marcar al azar algunos números y comunicarme con David? Quiero decir, ¿qué chance tengo de que con 6 billones de personas sobre el planeta yo levante el teléfono, marque algunos números sin ton ni son y que de inmediato David conteste al teléfono? No es así. Déjeme decirle cómo trabaja esto. Primero, cuando levanto el teléfono, elimino a todas las personas del mundo que no tienen teléfono. Así que el campo se achica considerablemente. Ahora marco el 011. ¿Sabe lo que sucede cuando hago eso? Elimino a las personas que viven en América porque ese es un número para el extranjero. Luego marco el 34. Cuando hago eso, elimino a todos los países, menos España. Luego empiezo a marcar series de números sucesivos y con cada número que marco, elimino a personas que no tienen ese número, o el siguiente, y así continúo achicando el campo hasta que finalmente marco el último número. Y una voz varonil contesta al teléfono y dice, «Diga». Y yo digo, «Buenos días». Y él contesta, «Papá». Sí, reconozco su voz, es mi amado hijo.
Ahora piensa que la ley de probabilidades es cuestión de levantar el teléfono, comenzar a marcar números ciegamente y que mi hijo, de entre los 6 billones de personas que viven en la Tierra, conteste el teléfono. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Absolutamente 0. Usemos la misma ilustración para ver si podemos llamar al Hijo de Dios. Quiero que usted vea cómo Dios sigue achicando el enfoque hasta que solo hay una persona que puede contestar al otro lado. No mi hijo, sino el Hijo de Dios. Por ejemplo, Dios dijo en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría de una raza. El Mesías no sería un ángel, sería un hombre. El Mesías sería un ser humano. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad. Esto quiere decir guerra entre ti y la mujer. De paso diré que la mayoría de las mujeres detestan a las serpientes. Y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente quiere decir descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía en toda la Biblia. La encontramos aquí al principio de la Biblia y los teólogos la llaman el protoevangelio, que significa el primer mensaje evangelístico. Y aquí se profetiza una batalla, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estamos viendo que esa batalla continúa a través de la historia. Pero no solo una batalla es profetizada, sino también un nacimiento. Aquí está la semilla, la simiente. En la Biblia la palabra simiente es utilizada más de 100 veces y siempre se refiere a la descendencia de un hombre. Pero aquí Dios habla en relación con la mujer, la simiente de la mujer. Los antiguos rabinos solían rascarse la cabeza y decir, no, es la simiente del hombre. Sin embargo, aquí en Génesis 3:15 se le llama la simiente de la mujer, una profecía del nacimiento virginal. No solo una batalla, no solo un nacimiento, sino también una herida es profetizada. La simiente de la serpiente heriría al Mesías en su talón, pero el Mesías le destrozaría la cabeza. ¿No es esto extraordinario? Quiero decir, aquí al principio mismo de la Biblia encontramos que el Mesías iba a ser un ser humano de la simiente de la mujer. Pero no solo iba a ser de una raza. Hemos levantado el teléfono y hemos marcado el primer número. En segundo lugar, sería de una sección de esa raza porque al pasar del tiempo hubo un hombre llamado Noé. Dios puso a Noé en el arca. Noé salió del arca y tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. También salieron del arca. ¿De quién sería descendiente el Mesías? Génesis 9:26 dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. El Mesías sería descendiente semita. Dios escogió a Sem, y cuando lo hizo, escúcheme, achicó mucho más el enfoque y eliminó 2/3 de la población terrestre. El Mesías descendería de Sem. Pero Dios no solo escogió una simiente y de esa simiente escogió una sección, sino que de esa sección Dios escogió una nación. Porque unos 2000 años antes de que Jesús naciera, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y le dijo, Abraham, voy a hacer de ti una nación. Génesis 12, desde el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ese era su nombre, antes de que Dios lo cambiara a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a detenerme en este punto para continuar con este mensaje en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame preguntar, ¿está usted gozando de la bendición de ser un hijo de Dios? Recuerde que no solo recibimos bendiciones cuando somos hijos de Dios, sino que el ser un hijo de Dios es ya una bendición. Si usted no tiene esa seguridad, pero quisiera tenerla, ¿por qué no se acerca a Dios ahora mismo y en oración se lo pide?
Si con sinceridad y profunda fe quisiera hacerlo, ore conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, gracias por enseñarme que tú nunca faltas a tus promesas. Gracias por la certeza de que me amas. Señor Jesús, gracias por haber pagado con tu vida por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te pido que me ayudes a vivir una vida digna de ti. Te recibo en mi corazón por fe, para que seas mi Salvador y mi Señor. Versículo 43. Pedro está testificando en la casa de Cornelio acerca del Señor Jesús, y dice algo muy significativo. Esto es, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Cuando el apóstol dice todos los profetas, está hablando primordialmente del Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, y Simón Pedro le está diciendo a este gentil, a este oficial romano, que todos los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús. ¿Quisiera usted tener la capacidad de entender el Antiguo Testamento? ¿Le gustaría penetrar en algunos de los cuartos misteriosos de las profecías antiguo-testamentarias? Bueno, hay una llave maestra para abrir esos cuartos. Esa llave maestra es el Señor Jesucristo. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento y no encuentra a Jesús, necesita volver a leerlo, porque no ha entendido el mensaje. Porque el Antiguo Testamento es el libro acerca del Señor Jesucristo, y vamos a encontrar algunos retratos de Jesús y algunas profecías acerca de Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. A aquellos que le desafiaban en cuanto a su autenticidad y mesianismo, Jesús, mirándoles directamente a los ojos, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús dijo estas palabras, hacía referencia al Antiguo Testamento. Ahora escúcheme atentamente. Sin Jesús, el Antiguo Testamento es un libro de ceremonias inexplicables que no tienen ningún sentido. Es un libro de profecías no cumplidas y es un libro de estándares inalcanzables. Mi amigo, si usted trata de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo, eso le será imposible. El Antiguo Testamento fue completado unos 400 años, más o menos, antes del nacimiento de Jesús. Y los judíos de ese tiempo habían dividido el Antiguo Testamento en 3 categorías: la ley, los profetas y las Escrituras. Veamos lo que relata Lucas en el capítulo 24 de su Evangelio. Jesús, después de su resurrección, está en el camino hacia Emaús. Por ese mismo camino iban 2 discípulos tristes que no entendían todo lo que había pasado. Jesús camina junto a ellos y ellos no le reconocen resucitado. O a lo mejor Jesús no se les reveló de inmediato porque quería enseñarles una lección. Leamos Lucas 24, versos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahora ponga atención a lo siguiente: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note que aquí se llama salmos a lo que yo hace un instante llamé escrituras. Los judíos tomaron el libro de los salmos y todo lo que sigue y lo llamaron las escrituras. Y luego el Evangelio de Lucas dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Toda la historia del Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de lo profetizado. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús como el profeta predicando acerca del reino de Dios. En los Hechos y las Epístolas vemos a Jesús como el sacerdote ascendido intercediendo frente a Dios. Y en el libro del Apocalipsis vemos a Jesús como el rey que retorna, que regresa para gobernar y reinar. El Antiguo Testamento, sin el Señor Jesucristo, sería como un camino que no conduce a ninguna parte. Y sin embargo, cuando usted estudia la Biblia, descubrirá y verá a Jesucristo por todas partes, como profeta, como sacerdote y como rey.
En el Antiguo Testamento, Dios dijo que el Mesías vendría de una raza, que sería de una sección de esa raza, y que esa sección saldría de una nación. Así, unos 2000 años antes de que Jesús naciera, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y le dijo: Abraham, voy a hacer una nación grande de ti. Génesis 12, desde el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ese era su nombre antes de que Dios lo cambiara a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se acuerda de la ilustración de la llamada telefónica a mi hijo David, que es misionero en España? No es cuestión de levantar el auricular y marcar números sin ton ni son. No hay ni jamás habrá un teléfono así de milagroso. Para hablar con él por teléfono tengo que hacer cosas específicas. Y seguimos marcando números. Primero una raza, segundo una sección de esa raza, tercero una nación de esa sección de esa raza. Pero Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. ¿Cuál de los dos continúa la línea? Bien, en Génesis 17:19 leemos: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios toma a los descendientes de Abraham y los divide, y otra vez ajusta el enfoque. Y Dios dice que el Mesías vendrá de una raza, de una sección de esa raza, de una nación de esa sección, y de un hijo particular de esa nación. Y Dios ajusta aún más el enfoque y dice que habrá una tribu de esa sección, porque como usted bien lo sabe, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Cuál de estos 2 iba a escoger Dios? Bien, Dios escogió a Isaac, y ahora escoge a un hijo de Isaac, no Esaú ni Jacob. Y cuando Dios hizo eso, eliminó al 50% de aquellos a ser elegidos. Dios escogió a Jacob. En el libro de Números 24:17 leemos: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Y aquí está Jacob, quien tiene 12 hijos. Pero Dios escoge uno de los 12, y ese es Judá. Coge una raza, y luego una sección de esa raza, después escoge una nación de esa sección, luego una tribu de esa nación, la tribu de Judá, pero Dios aún no ha terminado. Dios sigue marcando números en su teléfono celestial, y ahora Dios toma a la tribu de Judá, y de esa tribu escoge una familia. ¿Qué familia? Bien, la familia de esa tribu, sacada de esa nación, escogida de esa sección, sacada de una raza, fue la familia de Isaí. Leamos Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, la vara, el gobernador, el reino, va a venir de una familia en particular, la familia de Isaí. El Mesías será descendiente de la familia de Isaí, y por lo tanto, todas las otras familias de Judá
quedan eliminadas. Pero Dios aún no ha terminado. Dios va a ajustar el enfoque un poquito más. No solo que el Mesías descenderá de Isaí, sino que dice que el Mesías saldrá de una casa, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. ¿Cuál es la familia? La casa será la casa de David. Veamos 2 de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Esto es, un descendiente de David. Y afirmaré su reino. Ahora, Isaí tuvo 8 hijos, y 7 de los 8 fueron eliminados. Dios sigue ajustando el enfoque. El Mesías descendería de la casa de David, pero Dios todavía no ha terminado. Tenemos la casa de David, pero ahora habrá cierta mujer de la casa de David, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Esta mujer sería una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. No cualquier hija de la casa de David, sino una virgen concebiría en su vientre un hijo. Ahora escúcheme, un hijo nació de esa virgen, de esa casa, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Pero Dios no ha terminado todavía. Él no puede nacer donde quiera. Tiene que nacer en Belén. Él no puede ser simplemente una persona ordinaria. Tiene que ser odiado, vendido por 30 piezas de plata, traicionado. Tiene que ser crucificado, sus manos y sus pies perforados, y tiene que ser levantado de entre los muertos. Y cuando usted marca todos estos números en el teléfono, ¿qué es lo que tiene? A Jesús, el Hijo de Dios. Amigo, si usted me dice que todo eso sucedió en forma fortuita, es que los tornillos de su cabeza están flojos. Escuche, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con Jesús. Yo he mencionado menos de 15. Hay un hombre llamado Pedro Stoner que estudia la ley de probabilidades y es un gran matemático. Él toma las profecías y aplica la ley de probabilidades. Y la siguiente es una ilustración que él da para que podamos entender de alguna manera el cuadro mental de este asunto. Pedro Stoner dice que si usted cubriera todo el estado de Texas con dólares de plata de frontera a frontera, y con 1 metro de profundidad, eso significaría una cantidad impresionante de monedas de plata. A los tejanos, y a cualquiera, les gustaría eso, ¿no le parece? Ahora, marque una de esas monedas. Cubra por completo los ojos de un hombre y póngalo en cualquier sitio en el estado de Texas y déjelo allí nadando entre las monedas de plata. Si es que al primer intento él encuentra la moneda marcada, matemáticamente será la misma probabilidad de que 8 de las profecías mencionadas se cumplan en un solo individuo. Yo mencioné 15, pero hay más de 300. Amigo, cuando usted toma la ley de probabilidades y comienza a añadir números y más números, no hay forma de terminar. Verá, usted encuentra al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús está retratado ahí. Todos los símbolos, todos los emblemas, todas las ceremonias retratan al Señor Jesús. Él es profeta, es sacerdote, es rey. Y luego usted mira las profecías cumplidas y dice, ¿cómo puede suceder esto? Aparte de la inspiración divina. Antes, ¿cómo Jesús, quien vendrá otra vez, le prepara para su segunda venida? ¿Cómo usted puede conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Yo no trato de probarle a usted que Jesús es el Mesías. Eso está más allá de toda prueba. La verdadera fe está enraizada en la evidencia. La verdadera fe
va más allá de la evidencia. La verdadera fe se vuelve su propia y mejor evidencia. Si usted trata de explicar a Dios, se morirá y se irá al infierno. Y no habrá podido explicar a Dios. La Biblia dice, ¿podrá el hombre, con su razón, encontrar a Dios? Nada podrá sostener ninguna cosa más allá de su propia capacidad. En otras palabras, usted no puede poner 2 galones de líquido en un recipiente de 1 galón. ¿Y cree usted que puede meter a Dios en su mente? No. Su mente no tiene la capacidad para contener a Dios. Por lo tanto, no trate de eliminar a Dios solo porque no lo entiende. Verá, para que yo pueda tener un Dios que pueda adorar, Él debe ser un Dios mucho más grande que mi mentalidad. Si yo puedo entender a Dios, Dios no sería más grande que mi intelecto, lo cual lo haría un Dios demasiado pequeño como para que yo le adore. Ahora, si pudiéramos entender a Dios, no lo necesitaríamos. Mi amigo, permítame decirle algo. No tenemos que entender a Dios para conocerle. Cuando era un niño, yo veía que mi papá salía rumbo a su trabajo. Yo no sabía a dónde iba ni lo que hacía, pero lo conocía personalmente y lo amaba. Mi amigo, usted no tiene que entender cómo Dios gobierna el formidable universo para poner su fe y su confianza en Él. Alguien le preguntó a la esposa del famoso científico Alberto Einstein si ella entendía la teoría de la relatividad y ella contestó, no la entiendo. Pero entiendo a mi esposo porque le conozco. Amigo, usted, por fe, puede conocer al Señor Jesucristo. Si yo tuviera 1000 vidas para vivir, le daría a Jesús cada una de ellas. Podría inclinar su cabeza en oración. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Pastor Rogers, he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor, y sé que si muero hoy, iré al cielo? No lo sé por sentimientos emocionales, ni lo sé porque he vivido una buena vida. Lo sé porque me he arrepentido de mis pecados y he confiado en Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor. El Espíritu de Dios testifica a mi propio espíritu que soy un hijo de Dios. Y sé que si hoy mismo exhalar el último suspiro, estaré ausente de mi cuerpo, pero presente con mi Señor. Y estoy agradecido por eso, pastor, y no me avergonzaré de dar mi testimonio en público. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, pastor, no tengo esa seguridad, pero estoy interesado. Si no tuviera interés en cosas espirituales, no lo estaría escuchando. Pero no tengo la seguridad de que si muero hoy, iría al cielo. Mi amigo, tengo noticias maravillosas para usted. Debido a que la salvación es gratuita, usted puede orar ahora mismo y recibir el regalo de la salvación, y Dios le salvará instantáneamente. Y no solo eso, sino que desde este momento y en adelante, Él estará con usted continuamente, y Él lo guardará eternamente. Pero usted debe recibirlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa palabra creer no significa solo creer intelectualmente. El diablo cree de esa manera. Esa es una palabra bíblica que significa confianza. Usted puede creer que un avión puede volar, pero usted no confía sino hasta cuando vuele en ese avión. Confíe en el Señor Jesucristo. Me permite guiarle en oración para que usted invite a Jesús a entrar en su corazón. Diga conmigo la